por invitarme. Bueno, ella es Javiera Rodríguez y fue consejera superior en la UC en 2018. También escribió un libro y pasó bastantes cosas que creo que la mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento. Bueno, primero que nada, ¿qué fue lo que te motivó a ser lo que eres hoy en día? ¿Qué es lo que te motivó a crecer tanto? Ah, bueno, no sé si he crecido tanto, quizás en edad, estoy más vieja cada día. Pero yo creo que, bueno, que igual desde chica siempre fui muy idealista, entonces yo creo que todos los que estamos metidos en política somos un poco así, que nos gusta estar metidos en todas las cosas. Eh, pero yo creo que lo que me hizo harto clic es entender de que para hacer una mejor democracia, voy a hablar así muy en general y como va a sonar muy así, guau, pero yo creo que lo que te hace darte cuenta de que tú eres importante para la sociedad es que a veces la importancia radica en marcar los puntos, en dar la opinión diferente. Yo no sé si es porque soy como soy o porque me han tocado circunstancias especiales, que siempre soy la opinión diferente. Yo estudié mi colegio no era ABC1 o con todos los estereotipos que uno podría pensar, y también era la facha del curso. Después entré a periodismo, que es una carrera que uno también podría decir es más de izquierda, con todos los estereotipos que también trae. Y también era la opinión diferente de mi generación. De hecho, mucha gente era como ¿en serio eres de derecha? ¿En serio pensáis como pensáis? Y creo que el rol de uno, incluso más en lo que uno trata, el mensaje a veces es total tu actitud, tu forma de relacionarte con los demás, de la manera en que las personas entiendan que para una mejor democracia, para una mejor convivencia, tienen que haber voces distintas. Yo creo que de ahí cuando me di cuenta de eso, entendí que podía ser un actor importante en mostrar esa voz diferente, en al menos plantear de que existe la posibilidad de que haya otro camino. Entonces, creo que por ahí pasa. También soy muy ambiciosa, y creo que está bien decirlo también, porque hay veces que nosotros como jóvenes nos da un poco de miedo decir como que, ¿sabes que sí me gustaría participar de tal cosa? ¿Sabes que sí me gustaría ser como tal persona? Yo creo que por ahí pasa también. O sea, a mí siempre me ha gustado poder servir en la forma que sea, y a veces uno ve oportunidades y por el miedo al chuta, si postulo a esto, quizás dirán mucho de mí o dirán poco, pensarán esto, pensarán lo otro. Al final, uno en esto tiene que ser claro y decir que esto es lo que quiero, y partir y dar el paso. Yo creo que eso es lo que ha dibujado un poco mi corto camino en esto. Eso es lo que más me ha hecho crecer, el tomar las oportunidades, en ver las oportunidades. Creo que eso también es algo que uno tiene que ir desarrollando. Sabéis que me ofrecieron tal cosa, mejor no, porque quizás yo haciendo esta otra cosa me puede ir mejor. Uno tiene que empezar como a ver esas cosas y creerse el cuento. Creo que esa es como la distinción o la diferencia que te puede hacer de ser una persona común y corriente a ser alguien que en verdad tiene iniciativa y que podría tener eventualmente poder en la esfera pública. Súper. ¿Y nos podrías contar un poco cómo fue tu experiencia como consejera superior dentro de todo lo que De conlleva? todo, ya voy a partir por enero. Ah, ya no, mentira. Eh, yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que tuve en mi vida. Eh, digo, tuve porque quizá uno tenga mejores, no lo sé, pero a mí me costó mucho llegar al cargo. Yo gané por 73 votos de un total de 13.000 más o menos. O sea, para que vean más o menos la magnitud de la pelea que yo tuve que llevar para ganarme el cargo. Eh, Fue muy bonito porque es un cargo que usualmente es más académico, no es tan político como la federación
o como un diputado, sino que es más bien un cargo más ligado como al resolver los problemas de las personas así sin mayor interés. Y lamentablemente a mí me tocó un año muy político, y como ha sido desde esa fecha en adelante realmente, un año muy político para la universidad, la católica, que es la que yo estudié. Entonces me tocó estar en el momento y en el lugar preciso para alzar la voz. Yo lo estaba pasando muy bien en mi cargo, porque sentía que efectivamente yo estaba ayudando mucho a las personas. Para los que no saben, un consejero superior es más o menos un representante académico de toda la universidad, entonces tenía una gran responsabilidad. Y pasó esto de la toma feminista, que fue como lo que marcó mi año, el 2018, y todo se me fue a las pailas, porque realmente se politizó tanto el escenario que la gente dudaba si uno realmente quería ayudar, y si no era porque la Javiera quiere ayudar porque es facha y quiere limpiar su imagen, o la Javiera no quiere ayudar porque es facha y porque ella piensa que hay que defender a los abusadores, no sé. Entonces, eso marcó mucho y me hizo pasar muy mal. Fue más o menos como a mitad de mi periodo, o sea, me queda toda la otra mitad, un piñera cualquiera. Y, y fue súper duro porque al final mucha gente te deja solo. Uno cree que en la política todos te van a acompañar hasta el final, y cuando estás en una posición de poder, como que nada te derriba, nada te puede dejar, nada te puede hacer caer, pero yo la pasé muy mal, y cuando uno está en esas situaciones te sentís súper solo, aunque estés rodeado de gente, porque al final no critican a la otra gente, te critican a ti, Javiera, y critican lo que saben de tu vida, o lo que creen saber de tu vida, critican tu gestión, critican quién eres. Entonces, fue súper duro. Ahora sí, yo crecí mucho, aprendí mucho de política, aprendí mucho a ser más fuerte también. Creo que ha sido uno de los años donde más aprendí en la vida. Cuando uno más aprende es cuando uno se cae, po. Entonces a mí me tocó eso. Digo caer porque al final fue algo que interrumpió un poco mi cargo, pero en absoluto fue una caída. Yo siento que lo que hice, que en verdad fue enfrentar a las feministas y sobrevivir al proceso, eh, es algo importante. Entonces me siento súper orgullosa de lo que fue mi año. Logramos sobrevivir a esa catástrofe alzando la voz y no quedándome callada. Y luego de eso hicimos como cerca de 35 proyectos, trabajamos casi más que la federación, entonces me sentí muy orgullosa de todo lo que hice, y me sirvió también para darme cuenta que me gustaba la vocación de servicio público, y eso era lo que yo quería hacer realmente. No sé desde qué parte, pero eso es lo que más me llamaba. Bueno, y tomando el tema del choque que hubo entre las feministas y tú por parte de posturas, pensamientos, oposición a un movimiento, ¿cómo lidiaste con eso? ¿Y qué consejo puedes darle a los jóvenes para que sepan cómo lidiar con eso también? Es difícil porque yo creo que cuando o sea, uno nunca quisiera realmente enfrentarse a situaciones así. O sea, quizá a veces a algunos les va a tocar estar en un cargo público o político en algún espacio, o quizás les va a tocar siendo comunes y corrientes, alumnos comunes y corrientes. Y a veces es difícil distinguir esas oportunidades, como yo decía al principio. Eh, en que uno dice, mejor me quedo callado, mejor hablo. A veces uno evalúa mucho las consecuencias de eso, y no evidencia bien cuál es la principal consecuencia. O sea, yo creo que si no hubiese alzado la voz, muchos de mis compañeros tampoco se hubiesen atrevido a hacer eso. Aparte, yo en ese momento era considerada mucho más como una gremial más progre, entre comillas, y el hecho de que yo hablara en contra del feminista fue como, wow, esto va en serio. No es el típico gremial que podría hablar sobre, o que podría alzar la voz contra los feministas, porque eso siempre pasaba. Como, aquí fue alguien diferente que habló en contra, se opuso, y con fuerza. O sea, yo no sé si vieron el video, imagino que sí, donde salgo yo, esta es mi universidad y la cuestión y bla, bla, bla. O sea, yo no soy así realmente, fue como me salió un Chucky adentro, y chuta, porque realmente me enojé y dejé de pensar en las consecuencias sociales que me iba a traer eso, dejé de pensar en el,
chuta, y si mejor me quedo callada, quizás nadie me va a criticar, entonces mejor estoy así. O si no le respondo, como que no va a pasar nada, igual la universidad está tomada, como que ya filo. En ese momento yo dije, aquí alguien tiene que decir lo diferente, alguien tiene que hacer el contrapeso, y dije, y en verdad miré, y les juro que yo busqué en ese momento, como que traté de tirar la pelota al córner y ver a alguien más que lo pudiera hacer. Yo llegué al frontis de la UC y, y veía para todos lados y decía como, y aquí no hay nadie diciendo nada, acá no hay nadie indignado, acá no hay nadie haciendo ninguna cuestión. Y también entendiendo que estaban como en una prueba, como que los alumnos querían entrar, pero estaban ocupados, pero dije como, chuta, ¿seré la única que está pensando esto? Entonces como que uno queda con muchas dudas, pero al final me quedé literalmente como por la guata y dije, ya, parece que nadie lo va a hacer, así que lo voy a tener que hacer yo. Y ahí me salió como un poco el chute interior y me enfrenté a la feminista y fue súper duro, como les conté, porque mucha gente también me felicitaba y me decía, oye, qué bien, te vi por la tele. Y yo así, ¿qué tele? ¿Qué onda? Como cachando nada porque no me había dado cuenta siquiera que me habían grabado. Ahí pone el link, así como para cagarme. Pongan el link. Pongan el link y veanlo ahora. Eh, entonces, como que es difícil después también ver que muchos de tus cercanos, yo como les contaba, tengo una carrera humanista donde la mayoría de mis compañeros son de centro izquierda o de izquierda extrema, entonces de repente te dejen de hablar, de repente te empiezan a criticar o te cancelen, es súper duro. Bueno, obviamente que uno se da cuenta y uno dice, sí, es que si nunca fue tu amigo real, como que qué bueno que te hayas dado cuenta, pero es duro pegarse la cachada y uno tiene que decidir en ese momento si va a tomar esas consecuencias sociales o vaya a hacer un bien mayor, que en este caso yo veía que mi acción podía desencadenar eso. No iba a bajar la toma en absoluto, pero sí podía marcar un punto y creo que era como el deber que yo sentí en ese momento. Y gracias a esto escribiste un libro. Sí. Cuéntanos un poco de qué trata tu libro y qué fue lo que te motivó a escribir este libro. Voy a partir por lo último. Eh, yo cuando estaba terminando mi periodo, para que entiendan un poco, yo era la consejera, pero tenía un equipo de trabajo de personas cercanas a mí. Y, le dije a mi mejor amiga, que era parte de mi equipo, le dije como, ¿sabéis qué? La única forma de que la gente sepa todo esto es que al final salgamos jugando con algo. Que no sea como, que no sea como, oh, dije lo que pasamos, dije lo que vivimos, qué lindos recuerdos, o qué valentía tuvimos, sino que como quiero que la gente vea que hicimos algo importante. Entonces le dije, sí, es que me tinca como escribir un libro. Aparte que soy periodista, entonces algo de talento de tener por ahí. Y mi amiga me dijo, sí, vos dale. Mi amiga súper así como, yo creo que si hubiese llamado a ella antes de la toma, me hubiese dicho, no hagáis nada, así como muy calmada. Y entonces me dijo como, ¿sabes que sí? Entonces, como me dio ese impulso y dije, chuta, si ella me está diciendo que sí, quizás pueda hacer. Y después de mi periodo lo empecé a escribir un poco, como un par de líneas, y como que estaba un poco desanimada porque no sabía realmente, pues, sacar un libro no es tan fácil, no es como que gente te ofrezca y digan como, oye, ¿cachaste a la Javier Rodríguez? Pidámosle que escriba un libro, o sea, en absoluto. Entonces, como que dije, pucha, mejor quizás no lo escribo, me demore mucho, pase la vieja, o no sea suficientemente bueno mi libro, no lo sé, como que estaba dudando. Y justo en el Mercurio sale una plana entera de la parte de reportaje del Mercurio Gigante, entonces comprenderán que una plana entera es mucho. Entonces sale una plana entera de un reportaje que le hicieron a la consejera superior siguiente del Partido Comunista, que fue la que me sucedió. Y ahí me piqué. Y dije, como esta galla, que en el fondo chuta, ganó por default, porque el candidato que era nuestro se retiró, entonces ganó por default, tiene la atención de la prensa. Yo tuve que hacer un show afuera de Casa Central para que alguien me escuchara, y esta niña tiene una portada entera para el Mercurio y de sola. Dije como, no, aquí me tengo que poner brígida, y me empecé a escribir así como loca, eh, sobre lo que fue mi experiencia en la toma feminista. Ahora, La Contratoma no es un libro
que cuenta solamente la toma, que en verdad fueron 4 días. O sea, imagínense un libro palatero si solo contara 4 días en 200 páginas. Sino que hablo un poco de lo que es el gremialismo, de mi experiencia como mujer en la centro derecha. Cuento cómo fue mi camino para llegar al poder, que como les contaba, yo antes era considerada como una gremialista mucho más progresista, sin pertenecer tampoco a las típicas élites políticas. Yo mis papás son carabineros, entonces nunca conocí cómo es la universidad, ni tenía lazos, o sea, yo nunca llegué a la universidad conociendo a alguien, por ejemplo. Entonces, son todos esos obstáculos que de repente uno tiene, que te hacen una entrada más difícil a cargos de poder, por ejemplo. Entonces, es un poco como develar todo lo que fue la experiencia de la toma feminista, las inseguridades que tuve, está todo relatado en primera persona, las inseguridades que tuve, las críticas que me llegaban, las decisiones que tomé, y encima también mezclando un poco como de mi historia y de todo lo que significa ser gremialista del siglo XXI y ser una gremialista mujer, y todo lo que eso implica también. Así que, en verdad, un libro muy entretenido, obviamente lo digo yo, así que es muy entretenido, pero creo que es una buena radiografía de lo que es el gremialismo y del desafío que implica ser un gremialista en los nuevos tiempos, donde están de moda las funas, donde está de moda el movimiento feminista, donde la violencia se toma cierto espacio. Creo que es un buen descriptor de toda la situación. No te escucho, creo que tienes el micrófono apagado. Ahí sí. ¿Qué mensaje les darías? Porque en la agrupación tenemos una subagrupación de mujeres. ¿Qué mensaje le darías a las chiquillas de que son de una de una postura política que para una mujer otras nos tiran algo de mala? ¿Qué les dirías así para incentivarlas más? Yo creo que el tema mujeres, a mí me encanta, pero yo creo que el tema mujeres tiene que ser algo que haga ruido no solamente a ustedes como mujeres, que la llame a ustedes, sino que también llame a los hombres a compartir ciertos espacios. Eh, Creo que eso pasa en todos los movimientos gremiales de Chile. Yo creo que a veces es más difícil para la mujer llegar al poder, no porque sea menos capaz, ni porque le motive menos, o porque no quiera. Bueno, también las mujeres a veces nos cuesta más admitir que queremos alguna cosa porque tenemos miedo a a lo que dirán de nosotras, somos más peladoras que no sé qué. Pero creo que es un trabajo que se tiene que hacer de a dos. O sea, los hombres tienen que entender a veces que la formación, que la proyección de los líderes tiene que ser eh, igual para hombres y mujeres. O sea, es más natural a veces que un hombre tienda a juntarse con hombres y a formar a hombres porque hablan quizás como en los mismos códigos, se conocían de antes, más fácil hacer partner con ellos, pero como decía, la política y la democracia se construye con diferentes. Yo creo que las mujeres le hacen también a la política. O sea, por un lado, a veces no tengo muy buenos ejemplos como Pamela Giles o como no sé, cualquier persona de izquierda realmente, pero ese sentido de empatía, quizás me voy a volver muy a los estereotipos, pero ese sentido de sororidad también, es muy positivo y le entrega a la política esa fortaleza, que es una fortaleza muy femenina y que es muy positiva, y a veces los hombres tienden a pensar de que se necesita ser duro, ser rudo, ser con un carácter muy fuerte, pero vemos que hay muchas líderes, no sé, voy a poner un ejemplo extremo, como, no sé, Michelle Obama, por ejemplo, que ya no tienen un liderazgo así, soy la más brígida, soy la más dura, sino que tienen un liderazgo mucho más empático, que abraza más a una comunidad, y que eso también es muy positivo y es una forma de experimentar también otra forma de hacer política. Así que yo creo que por un lado tiene que ser una tarea compartida, como les decía, y también es una invitación a que se crean el cuento, como que
a mí muchas veces, y esto no es como de estereotipo, sino que muchas veces literal me dijeron que yo no era la candidata más adecuada, que yo no era capaz porque había otro que era mejor, que era más líder que yo. Y basta en el fondo de que otras personas te digan quién eres tú o cuáles son tus límites. Yo creo que las mujeres y las personas en general, aquí no quiero como separar por género, sino que uno cuando es apasionado por la cosa, sabe que lo va a hacer bien, tiene mucho por entregar, no tiene que esperar tanto a que venga alguien de ahí arriba y diga, oh, Javiera, tú eres la elegida, tú eres la mejor candidata. No, cabros, como ustedes son las personas que se pueden, ustedes son las que tienen que tener ambición y eso está bien. Tener hambre está bien. Tener ganas de ganar está bien. Creérsela está bien. Y yo creo que ese es el principal llamado, sobre todo para las mujeres, que a veces nos cuesta creer, no, nos cuesta armar grupo también. Yo me acuerdo mucho que pasaba en el liberalismo que los hombres se juntan entre hombres y sus piscolas y sus carretes y qué sé yo. Las mujeres también tenemos que hacer esas cosas. Con los hombres, por supuesto, pero entre mujeres también hay que fomentar esos espacios porque son espacios donde se crea comunidad. Y el poder se trata de eso, de ganarte las comunidades, de crecer. Y creo que a las mujeres nos falta eso, como de grupo, de esencia de grupo. Y yo creo que es un buen desafío poder formar a otras mujeres. O sea, a mí me encanta que me inviten a estas cosas, yo creo que nunca he dicho que no, porque también lo entiendo como espacios de formación. O sea, yo cuando era más chica, yo nunca había visto que me invitaran o que invitaran a alguien para formarme que fuera mujer, por ejemplo. Empezar a crear ciertos liderazgos, potenciar a mujeres, decirles que se la pueden, creo que eso es muy importante. Y eso, como les decía, es una tarea compartida. A veces no porque sea mujer va a ser la mejor líder, sino que uno también tiene que dar oportunidades y creo que de eso se trata un poco. Bueno, también no gracias también es algo que se ha visto que eres bastante o fuiste bastante influyente ahí. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso? Eh, sí, bueno, ahora el proyecto está como un poco en stand-by, estamos existiendo, pero debido a la contingencia está todo un poco detenido, bueno, y todo lo relacionado con el plebiscito realmente. Eh, sí, bueno, en verdad ha sido una experiencia muy interesante, eh, muy extraña también porque de repente uno como que es más cabro, más lolo, se tiene que hacer cargo de algo que quizá otras generaciones no se atrevieron. O sea, cuando partió todo yo estaba muy atemorizada, imagino que muchos jóvenes también, porque no veías ningún referente que dijera, ¿sabéis qué? Vamos por el rechazo. O sabéis qué, démosle con esto. Uno no veía a nadie, ni siquiera, o sea, ni los ministros estaban en contra de la nueva constitución, ni los grandes políticos estaban en contra de la nueva constitución, entonces uno realmente se sentía muy solo. Y yo creo que la experiencia de No Gracia ha sido un poco eso, como inspirada también en lo que fueron los líderes en su pasado. O sea, nosotros no partimos porque alguien nos dijera como, ya cabros, tiene que haber una organización juvenil, ¿quién quiere ser? Como en absoluto. Nosotros dijimos, en el pasado nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron un desafío como generación y nos toca a nosotros ahora. Entonces, con ese espíritu nosotros comenzamos con No Gracia, muy artesanalmente. Yo creo que nadie se había atrevido con un proyecto así. Artesanalmente, pero muy profesional al mismo tiempo, porque éramos cabros dedicados 100% a eso. Algunos dejaron hasta sus pegas por unirse a No Gracia. Y logramos crear una comunidad gigante. Viajamos por todo Chile con mucha participación de jóvenes y de no tan jóvenes también decimos, pero en el fondo se fue sumando mucha gente y lo que nos dio expectativas de que era posible, de que crear un grupo que no fueran los típicos gallos de derecha, que son jóvenes y que son las juventudes de todos los partidos. No, aquí era un espacio abierto y sigue siéndolo, obviamente. Y vamos a volver con más fuerza un poco más adelante, pero fue un experimento y es un experimento eh,
complejo, pero muy, muy desafiante. Y yo creo que también es una invitación a ustedes que son más lolos. Ah, ya, sí, tampoco tengo tanta diferencia. Tengo 24 nomás, chiquillos. Pero una invitación a ustedes y tiene que ver con lo que les dije anteriormente, al creerse el cuento. Las cosas no cambian porque alguien nos dice que tienen que cambiar, sino porque nosotros tomamos las herramientas y decimos, sabéis que me la puedo. Y si no me la puedo, no importa, voy a intentarlo nomás. Y al hacer eso, mucha gente se va sumando, mucha gente se va convenciendo, y abres un poco más la paleta de opciones. O sea, antes, no sé si se acuerdan, pero o sea, nadie decía que estaba de rechazo por la Constitución porque eso casi que te iban a quemar la casa. Y creo que nuestra labor estuvo un poco en abrir más la cancha para que fuera posible creer que se puede ganar un plebiscito y se gane o no se gane, siempre, era una apuesta que aunque sacáramos un 1% iba a ser valioso. Entonces fue un desafío y sigue siendo un desafío muy, muy interesante para nuestra generación. Bueno, en otro ámbito, ¿qué- ¿cómo es ser periodista en estos tiempos? ¿Cómo es el estudio de eso? Y ¿en cuáles son tus áreas de trabajo? ¿Cómo te vas a desempeñar en eso? El periodismo y política, decís tú, ¿Sí? es complejo porque de hecho es como una gran disyuntiva que uno tiene cuando se empieza a meter en cosas políticas porque yo, por ejemplo, tengo una concepción muy idealista de lo que es el periodismo, que tiende a buscar la objetividad en las noticias, en lo que uno informa, porque esa es la única manera de poder entregar una información más limpia y más verdadera o más cercana a la verdad. Y cuando uno se camisetea por una idea, deja de lado un poco esa objetividad, aunque yo trato en todas mis pegas siempre ser muy profesional al respecto, pero yo creo que en algún momento se te transforma en una decisión. Yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, como o soy periodista o soy política, y eso es lo que a mí me ha tenido como bastante complicado el último tiempo, porque son las cosas que me apasionan, y la medida que uno admite ciertas posiciones o empieza a ser más referente en política, eh, te va costando que tu jefatura, que el medio te empiece a considerar como una periodista de calidad, porque, pero es que la Javiera igual es como media facha, pero es que igual la Javiera es más, tiene tendencia a escribir más a favor de, y son cosas que pueden ser reales o pueden ser falsas, pero queda la duda. Entonces, es súper complejo realmente lidiar con esas cosas. Yo trato, porque en verdad me gusta mucho el hecho de poder contar historias, de poder buscar la verdad, como les decía, pero es súper complejo y sobre todo en estos tiempos. Hace muy poco yo compartí una noticia en Twitter y me llegaron millones de comentarios. Y uno de esos fue como, tú eres una mala periodista porque compartes tal y tal noticia. Y yo así como, ¿what? O sea, estudié y un gallo X me puede decir si yo soy o no buena periodista, pero ok. Entonces uno se empieza a exponer más públicamente, te empiezan a cuestionar como profesional. Es complejo realmente. Yo creo que es distinto si uno estudia, no sé, ingeniería o qué sé yo, sociología, porque son caminos que tú puedes ir y volver. Yo puedo ser política un día y el otro día volver y meterme a la ingeniería y seguir trabajando. En política, o sea, en periodismo es distinto, como estás más expuesto, te empiezan a tildar te empiezan a fijar más en lo que tú dices. Es complejo, yo creo que yo todavía estoy averiguando cómo hacerlo realmente. Creo que una forma muy buena de hacerlo es a través del periodismo escrito, como lo hice con mi libro, que si bien no es periodístico, en el futuro puedo hacer uno que sí sea periodístico y que me dé más libertades para poder trabajar en política. No lo sé, yo creo que es más complejo como en mi caso. Bueno, vamos a ver cuáles de los chiquillos tenían alguna pregunta. El Miguel. Miguel. Acá estoy.
Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, te escucho un poco de lejos. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Bueno, primero felicitarte. Vi el video cuando mandaron el link y como que no vi el miedo o inseguridad que dijiste porque como que la enfrentaste muy fuerte y la hiciste hasta Yo, callar. nada, Se por dentro. callaron. Se callaron a escucharte. De verdad, muchas felicidades. Mi pregunta es sobre tu libro. ¿Cuánto tiempo te demoró escribir tu libro? No mucho realmente. Igual un libro, o sea, yo pensé que iba a lograr escribir 100 páginas, así máximo, pero tiene más o menos como 250 y nunca pensé que me iba a dar para escribir harto. Porque igual yo mezcla historias y creo que logra el objetivo final, que es como un poco entretener al lector y hacer un buen diagnóstico de lo que es el gremialismo y el feminismo también. Así que en verdad fue como un poco sobre la marcha el proceso. Yo partí el libro cuando estaba haciendo mi práctica y fue que la primera hoja la entregué el día que les dije que había visto la portada de reportaje del Mercurio con la otra consejera. Y de ahí en adelante yo creo que me demoré más o menos 3 meses. Igual estaba trabajando, entonces como entre la práctica, el escribir, era muy complejo poder avanzar. Pero según yo me demoré poco, pensando como todo lo que me costó. Y luego entre ediciones y ediciones, porque uno manda un borrador y un editor te dice como, Javier, deberías cambiar esta parte, o esto no se entiende muy bien, o esto colócalo acá, te van ordenando un poco la lectura, porque uno cuando escribe nomás y trata de hacerlo mejor, pero cuando uno comparte el texto con otras personas, te pueden decir como quizás dar consejos y en ese proceso de revisiones, de volver a entregar o sea, el material, de recibirlo, ahí fue un proceso más extenso. Entonces, en total yo creo que fueron como 6 meses, 7 más o menos, y después de buscar personas que te lo financiaran, de la editorial y todo el cuento, es harto tiempo, realmente no es tan fácil el proceso. Y entre medio de poder lanzarlo también, porque yo lo iba a lanzar el 20 de octubre, imagínense la fecha. Entonces se me corrieron todos los planes y al final terminamos lanzándose en diciembre, o sea, casi que un año en todo el proceso. Eh, y en sí mismo lo difícil que es volver a recordar ciertos pasajes, como yo les dije, no era no fue un periodo tan bonito para mí en cierto motivo, y volver a tener que buscar información sobre eso, volver a pensar ciertas cosas es complejo. Chicos, me dan un minuto que se me está descargando el computador, así que voy a correr para conectarlo. ¿Se está grabando? Recuerden que pueden decir sus preguntas por el chat o levantar la mano para decirlas. Quiero decir una última cosa a la Javi antes de que me corte. No, espera, está llegando. Ya, volví. Una última cosa de mi parte, que muchas gracias por el movimiento No Gracia, porque no sé, siento que el que más me representa, estoy acá en la Araucanía dentro de eso y eso. Muchas gracias. De la Araucanía, saludos. No, y gracias a ustedes también por el apoyo de No Gracias, como que nos sustentamos el cariño del público. ¿Respondo la pregunta de Vicente? Sí, Vicente pregunta, ¿cómo tú te encontraste identificada con la ideología que defiendes? ¿Cómo nació eso en ti? El gremialismo, más o menos, ¿o no? Eh, bueno, no sé si acá todos lo conocen, yo soy gremialista, que es un movimiento universitario que nació en la época de Jaime Guzmán, como por el año 1967, o sea, imagínense lo añejo. Eh, mi familia es bien de derecha realmente. Jaime Guzmán aún vive, sí, en nuestros corazones. Y en la Constitución, chicos. Eh, mi familia es bien de derecha, como les contaba. Mi papá y mi mamá son carabineros, ya en retiro. Mi abuelo fue carabinero. Mis tíos
y mis tías de ambas partes han sido carabineros, entonces imagínense que tengo como la Fuerza Armada así como en mi corazón. Hasta mi tatarabuela fue militar, por ejemplo. Entonces, por ese lado creo que tengo muy, muy fuerte las fuerzas de orden y como el orden en sí mismo. Y bueno, en mi casa la política siempre fue tema, siempre. Eh, Nosotros somos una familia muy, muy normal, entonces vemos almorzamos con tele cuando yo estaba en el colegio. Y justo a la hora del almuerzo son las noticias, entonces conversábamos harto de la contingencia nacional. Y era siempre comentar de los diputados, de los senadores, de que el gobierno esto, de que no sé qué. Entonces, en mi casa siempre se habló de política. Y entonces como que el lado más de derecha viene por ahí. No les voy a mentir diciendo como, no, es que mi familia eran todos de izquierda, yo misma investigué y soy de derecha, porque no, realmente por el contexto que se ha dado a mi familia también, por quienes somos y por los valores que defendemos como conjunto familiar, yo creo, viene mi principal influencia. Ahora, mi papá siempre me conversó harto de Jaime Guzmán, mi papá sabe mucho de historia, es muy seco, de hecho ahora está estudiando Derecho, así que es un papá mechón. Y cuando era más chica me habló harto de Jaime Guzmán, y si yo entraba a la Católica, que Jaime Guzmán es de ahí, que fundó un movimiento, qué sé yo. Entonces ahí fui averiguando un poco para dónde iba la cosa. En la universidad hay 4 movimientos políticos, 2 de izquierda, 2 de derecha, y sentía que el liberalismo era mucho más potente en la defensa de ciertos valores que para mí eran importantes, y con la convicción y la mística que eso también significa. Si un pensamiento político no es necesariamente porque uno crea A, B, C, no sé, como que voy a poner un ejemplo chistoso, pero el hinduismo también cree en la paz y amor, ¿cachai? Pero no solamente porque crear eso yo voy a sumarme, sino que hay muchos otros factores que te hacen ver la diferencia. Y a mí me motivó mucho la tradición cultural y la importancia y relevancia que había tenido el movimiento gremial en la historia de Chile, o sea, desde la Constitución hasta el funcionamiento de la derecha en general. Y también porque era un desafío, como yo les contaba, para mí siempre ha sido el pensar distinto una forma de expresarme a mí misma, y vi que el gremialismo era un desafío en comunicación, y creo que eso me llamó más hacia el movimiento naranja. ¿Nunca pensaste en ser carabinero? Eh, no, nunca lo pensé. Ya más de grande, de hecho, es como, no, nunca lo pensé. Es que mis papás tampoco nunca me dijeron que fuera, porque eso igual pasa, como, oye, ¿no te gustaría ser carabinero? Que te digan tus papás o te orienten un poco. No, pero nunca. Mis papás igual vieron que yo no era para ser carabinera, porque yo soy muy artista, me encanta, soy como muy creativa, que son otras habilidades que no podrían estar en carabineros perfectamente, pero ellos veían que yo estaba quizás para otras cosas, y entonces nunca me orientaron para eso. De hecho, cuando yo chica, mi primera profesión, yo quise ser pintora, después arquitecta, después directora audiovisual, y ahí entré a periodismo, así, es como por un lado mucho más artístico. Entonces como que a mi papá siempre vieron eso, lo que no quita que yo sienta profunda admiración por lo que ellos han hecho y construido por el país, y lo que han hecho también en la casa, de poder formarnos con valores tan importantes que te puede entregar una institución. En el fondo, yo siempre digo esto, pero cuando uno tiene familia carabinero, uno es prácticamente un carabinero más, como que, o sea, imagínense el estallido social como la pasé, como lo oye. Entonces, eh, quizás no soy carabinera, pero en el corazón un poco, soy un poco para acá. Bueno, el José Tomás tiene una pregunta, así que... Ahí sí. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo sé que la funa como que se ha hecho como muy de moda como un medio para ensuciar la imagen de una persona que te ha hecho daño.
que son como otros medios como anexos que cuando uno no, como que no recurre como a la justicia o cosas así. Entonces yo te quería preguntar si tú condenas a una funa, si crees que tiene que haber como una condena contra eso. Sí. Ustedes invitaron conversamos esto con Ignacio Palma, lo invitaron la vez pasada, yo soy muy amiga de él. Cuando yo fui consejera superior, él era el presidente del movimiento gremial, entonces conversamos harto y nos hicimos bien amigos. Y a mí me tocó vivir una funa realmente, con todo lo que le pasó a él, que fue terrible. Yo creo que él les contó un poco más o menos cómo fue el proceso, pero yo por opción lo acompañé todas las cosas, a pesar de que yo era consejera superior y no me podía meter en las elecciones y todo el cuento. Pero yo creo que ustedes no se imaginan lo que es vivir algo así. Creo que aún me afecta, de hecho, porque si bien a él le llegaban los insultos, de pasada también nos llegaban a nosotros. O sea, acompañarlo era que una mujer X llegara y te dijera encubridora, ojalá te muráis y se muera el violador que está acompañando. Y uno queda así como qué chucha, realmente. Perdona que lo diga, No, sí, está bien. que hay así para adentro, porque uno no es ni encubridora y sabéis que la persona que está al lado tuyo es inocente. Quizás la persona no tiene por qué saberlo, pero llega a tal fuerza el asunto que es capaz esa persona es capaz de sacarse los pensamientos y tirarlo y lanzarlo como cuchillo a ti. Y yo viví todo eso con Ignacio, lo acompañé al debate de San Joaquín, habían 1000 personas diciéndole violador, o sea, el peso que él tuvo que haber, yo no sé cómo Ignacio no se tiró a un río realmente, si fue fue muy terrible lo que pasó. Y claro, uno de repente estuvo muy de moda hace muy poquito, no moda, pero fue muy frecuente que mucha gente en sus Instagram subiera funas. Juan Pérez, cuando era más chica, estábamos peleando, me pasó tal cosa con ese gallo. Y uno tiende a creer ¿por qué mentiría esa niña sobre lo que esa persona supuestamente le hizo? Pero con lo que me pasó con Ignacio, donde uno puede encontrar a 1000 culpables, mil culpables, pero el día en que te toque un inocente, yo no sería capaz de hacerme cargo de haber inculpado a alguien que era inocente. Y eso es lo que pasa con la FUNA. A veces uno reconoce, la justicia es muy lenta, a veces si te sanciona o llega a sancionar a alguien, no es lo que tú esperas, pero es la única garantía que tenéis que al menos hubo un proceso que definió un culpable o un inocente, o que al menos hubo un intento de. Y cuando pasa esto al lado público es un circo romano realmente, y ese inocente puede estar ahí, y puede sufrir todos los efectos que eso implica. A mí hace muy poco, voy a hacer un ejemplo muy, muy burdo, pero a mí hace muy poco me subieron a una página, no sé si lo conocen, que se llama Quickos Gonna Quick, o algo así. Yo les contaba, o sea, mis papás son carabineros, como no vengo de ninguna elite, pero me subieron ahí por ser facha, filo. Y se mueren todos los mensajes que recibí por estar en esa página. Yo tuve que hacer mi Instagram privado, tuve que borrar muchas cosas, que a mí yo nunca me da vergüenza quién soy, ni yo siempre tiro tallas en mis redes sociales, a veces me molesta a mí misma, pero las otras personas que ven en ti como un enemigo no ven esas cosas, entonces dicen, pero esta cuica es tan tonta que piensa tal cosa, entonces eso te empieza a afectar de alguna manera. Yo que estoy más metida en política, eso me deja de afectar tanto, pero imagínate una persona que no, o quizá una persona que sí tuvo alguna culpa de algo, pero lo que recibe a cambio es que todo el mundo te considere como un enemigo, como un violador, como un cuico, como un etcétera, etcétera. Y no hay nadie que pueda reparar eso realmente. Yo creo que hasta el día de hoy Ignacio le debe afectar lo que le pasó. Y más allá del error, todo el mundo, una vez escribí una columna,
todo el mundo dice, bueno, es que Johnny Elate, que fue el chico que inventó todo, Johnny Elate tiene la culpa, pero mentirosos van a haber siempre. Pero uno tiene que distinguir entre ser el mentiroso y creer en la mentira también. Creo que la responsabilidad está en nosotros de hacer la diferencia, de esperar, de ser consecuentes, de ser responsables. Y aprovecho también de contar el caso de Josué Maureira, el caso de estudiante de medicina de la Católica que denunció Carabineros, y la misma Católica dijo, sí, creemos en las palabras de Josué. ¿Y qué pasa con esos carabineros también? Uno sufrió, estuvo en coma casi no sé si en coma, pero estuvo muy grave porque lo apuñalaron porque supuestamente era un culpable, y ahora vemos el desarrollo del caso y parece que no era tan cierto el testimonio. Entonces uno tiene que esperar, ser consecuente y también ponerse en el lugar de la víctima y el del posible acusado, esperar, ser paciente. Creo que va por ahí un poco el caso. Pero condenar siempre, creo que el deber de nosotros como generación es tratar de erradicar esa práctica maldita que le ha hecho daño a muchísima gente. Sé que es liberadora por un lado, pero también hace mucho, mucho daño. Muchas gracias, Javi, por compartir tu experiencia. Gracias. Bueno, la Marce quiere hacer una pregunta. Hola. Bueno, yo me siento como igual muy identificada contigo. O sea, yo te conocía, te había visto en la tele, pero te conocí por lo del rechazo. Porque a mí, no sé ya cuántas veces me han funado. En verdad, ya perdí la cuenta. Acá en mi ciudad ya me conocen todos por la facha y en verdad a mí me da totalmente lo mismo. Pero te quería hacer una pregunta creo que está claro que la izquierda se ha adueñado del feminismo. Entonces, ¿qué mensaje podrías dar desde la derecha para que el movimiento sea transversal? Compleja tu pregunta porque yo creo que hoy día el movimiento, el feminismo, como podríamos ponernos mucho más puristas y decir que el feminismo es la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, etcétera, que es lo que sale básicamente en la RAE, lo que define más a las feministas más liberales, pero creo que el movimiento más radical y el que está como más presente ya está tomado por la izquierda, y la concepción del feminismo es más de izquierda. O sea, si hoy día digo públicamente, hola, soy feminista, probablemente muchos fachos me odien y probablemente las feministas de pañuelo verde reciban insultos de ella o insultos de su parte. Es como, ¿para qué voy a ir si no me invitaron? ¿Cachai? Ahora, obviamente eso no te tiene que amedrentar como para definirte y creer en los principios más liberales del feminismo, pero por otro lado, también hay que hacer esa diferencia. O sea, yo por ejemplo, yo creo que hoy día yo ya no me defino tanto como feminista por la radicalización del movimiento. O sea, hay varias formas de entenderlo. O sea, como te decía, la parte más purista de la igualdad de derechos versus la parte más contingente. Y la verdad, uno tiene que salirse un poco de esa lógica y si queréis fomentar que más mujeres estén participando, si queréis fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, a veces hay que salirse de las definiciones realmente y ponerse a trabajar. Entonces, yo quizás hoy día no me identifico tanto como feminista por lo que significa hoy día ser feminista, no en el lado más puro. Pero en mi actuar yo creo que soy muy feminista realmente, porque es un tema que me apasiona y que cuando fui representante fue uno de los que más trabajé. Realmente hice como 5 proyectos referentes a potenciar el rol de la mujer en la academia, por ejemplo. Y como decía al principio, y sobre todo hay un desafío en la derecha de ceder esos espacios o de abrir espacio a las mujeres, no precisamente, como decía, por ser mujeres, sino porque uno tiene que sacarse ciertos sesgos de género, a lo que me refiero, como de repente dejar de decir como, por un lado, desde la mujer, es que es mujer, es mejor, y por un lado de los hombres es que, es que es hombre, es mejor. Es un poco sacarse un poco los lentes y ver a las personas por como son. Yo creo que el desafío de la derecha es abrir espacio, y si eso implica de repente
darle más oportunidades a un grupo que a otro, puede ser, ¿cachai? Pero creo que hay un desafío importante al menos plantearlo, y sobre todo en los movimientos universitarios, que yo creo que la mayoría está liderado por hombres, en donde las mujeres tenemos que empoderarnos más, donde tenemos que generar más liderazgo. Entonces creo que pasa por ahí. Quizás es difícil definirse hoy en día, pero uno sí tiene que definirse en base a las acciones, y creo que por ahí va el asunto. Gracias. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Yo quiero hacer una. Y ahí, mi pregunta se relaciona a lo último que trataron. ¿Cómo poder abrir esos espacios para que las mujeres puedan tener el camino dentro de, no solo de la política, sino también de la vida civil? Porque también igual históricamente han estado apartadas de esos cargos. Hay diferentes formas. Hay una que no me gusta mucho, que es la que han propuesto hartos políticos, que son las cuotas. Eh, Sé que funcionan por los datos que tenemos en Chile y en otras partes del mundo, y entendiendo que deben ser por un corto periodo de tiempo, etcétera. Pero eso es más del resultado, pero para llegar a ese resultado uno tiene antes de generar lo final, tienes que partir por el principio, y eso es desde abrir más oportunidades de formación. Por ejemplo, una buena idea es abrir escuelas de liderazgo, por ejemplo. Y si uno como hombre o como mujer está en una posición de poder, por ejemplo, una buena idea es, si vas a hacer instancias de formación, tratar de lograr de incluir casi por igual a hombres y mujeres. Uno dice, pero es que si yo creo que hay más hombres capaces, voy a invitar a más hombres, perfecto, pero si creemos que todas las personas tenemos las mismas capacidades y derechos, también es importante, por ejemplo, evaluar. ¿Sabéis que quizás para este experto podríamos invitar a una mujer que también es súper seca? Entonces uno va creando estos espacios, no de manera obligada, que creo que esa es la diferencia en lo que uno puede hacer. No es necesariamente como, ya tenemos 5 y que hay que invitar a 3, sino que hay que intentar que esas cosas se empiecen a dar naturalmente. Y aquí hay un desafío también para las mujeres. Cuando generamos estos liderazgos, uno no se puede quedar en esa posición, sino que tienes que formar a más mujeres. Porque, como les decía, a veces cuesta más, nos creemos poco el cuento en política, creemos que otros son más capaces. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del impostor, no sé si lo conocen, que se da más en mujeres, que es como que si yo le pregunto, ya a la Esperanza, que la veo ahí, si le pregunto a la Esperanza, oye Esperanza, ¿tú crees que eres buena para tal cosa? Tú probablemente me respondas como, chuta, no sé si soy tan buena, quizás hay otro más. Entonces crees que otro tiene mejores habilidades que tú para hacerlo, aunque tú estés súper preparada, ¿cachai? Es como si me preguntaran a mí, por ejemplo, Javiera, ¿tú crees que eres buena para ser periodista? Y yo, chuta, no sé, quizás hay otro más preparado que yo. Y eso quizás yo puedo ser doctorado en el asunto, pero me cuesta más creerme el cuento, porque hay un fenómeno que se da naturalmente en las mujeres, porque quizás nos falta apoyo, nos falta incentivo, nos faltan que nos tiren para arriba. Y también darse cuenta, creo yo, que como les decía al principio, o sea, si yo tengo una directiva o un grupo de trabajo con puros hombres, lo más probable es que mi resultado no sea tan bueno, no porque los hombres sean más malos en absoluto, sino porque para hacer ciertas políticas o para hacer ciertos trabajos se necesita que hayan diferentes visiones. Por eso es bueno incluir a hombres y mujeres, personas que tengan diferentes orientaciones políticas. Es buena la diversidad, y creo que nosotros tenemos que meternos en ese chip. Trabajar con los iguales solo te lleva a resultados iguales. Y cuando uno incluye a personas diferentes, que son a un hombre en mi caso, si incluyo a otra persona que vive en otra comuna, las políticas que yo haga van a ser mucho mejores, porque tienen más aristas, se ven influidas por lo que cada uno es y por lo que cada uno piensa. Entonces,
es un poco más integral. Yo creo que cuando tenemos ese chip incluido, como, ¿sabes que para que sea mejor voy a incluir a personas diferentes? Eso funciona. No sé si respondí la pregunta, pero creo que tampoco hay como una receta Sí. realmente. Es como de la intención que uno tiene de que resulten mejor las cosas. Sí, gracias. Bueno, Javi, para ir finalizando, me gustaría que transmitas un mensaje a todos los jóvenes que en este minuto son 30 que te estamos escuchando, de cómo, cómo ser más en nuestras comunidades, bueno, saliendo de la cuarentena, por supuesto, y cómo poder ser mejores líderes, cómo poder pronunciarnos un poco más. Bueno, yo he dado hartos mensajes hoy día, así que espero que se lleven con hartas tareas para la casa. Eh, yo creo que para ser líder, o sea, ustedes ya son líderes de partida. Eso tenganlo metido en la cabeza. Ustedes ya son líderes. Que cabros se junten en cuarentena para escuchar una tipa hablar, te implica que hay un interés, al menos, de ganar experiencia. Y eso es una característica de un líder. Ustedes que tienen la agrupación Juntos por Chile, son líderes. O sea, crearon una agrupación. Eso no lo hace la gente común. Y yo creo que dense cuenta de eso también. Las personas comunes están esperando de que alguien haga las cosas por ellos, de que venga un grupo como ustedes a solucionar las cosas, de que venga un gobierno a darle la respuesta a todo, de que venga un político a darle la respuesta a todo. Y la verdad es que ese es el común de la gente, realmente. No lo digo en negativo, que no se tome mal mi comentario, sino que es parte de la realidad, porque quienes sobresalen son los que al final toman las iniciativas y ven esa necesidad de las personas y las transforman en una guía, las transforman en un proyecto, las transforman en una respuesta, en definitiva. Y bueno, teniendo en consideración de que ustedes ya son líderes, también quería decirles que esto mismo favorece a su liderazgo, o sea, el que escuchen a otras personas, el escuchar consejos de otras personas, el seguir formándose. Yo critico mucho a, a mis compañeros políticos o a la gente que participa en política nacional, que siempre anda buscando los resúmenes de todo, que le pregunta a su periodista qué tengo que decir, qué tengo que hacer, qué voto para esto. Ustedes tienen que formarse y saber de todo. Ustedes tienen que ser brillantes en la política. Hay veces que les podrán ganar en argumento, hay una persona que quizás es más talentosa para ustedes para debatir, pero al menos tienen que tener seguros de que tienen el conocimiento para eso. Las habilidades se pueden mejorar, uno puede preparar un debate toda la noche y te va a ir bien, pero si tú no tienes conocimiento de lo que estás debatiendo, si no, tú no tienes formación de lo que te vas a hablar, es muy fácil caer en peligros como ese. Yo creo que un buen líder es quien conoce y se forma y está constantemente buscando crecer como líder. No basta simplemente con hablar bonito, y aquí yo hablo súper bonito y la cuestión y Javier Ali y todo el tema, pero es porque yo me he sacado la mugre muchas veces, como les conté, para escribir mi libro tuve que tocar muchas puertas, para ser consejera tuve que tocar muchas puertas, y eso es puro ñeque, puro ñeque. Hay personas que muchas veces van a ser mejores que ustedes en muchas cosas, que van a hacer desde que hablar mejor hasta que van a ser más lindos, van a tener más redes, de que van a tener más plata, que van a tener muchas cosas, pero ustedes tienen que ser la diferencia, tienen que dar ese plus. Yo creo que ahí está el desafío de ustedes. Me encanta que hagan cosas como esta, o sea, esto es realmente, así parte un líder. Hay una motivación que ustedes tienen que transformarla en cosas, y creo que eso es. Mucha gente muchos líderes se quedan como que sí, a mí me encanta ayudar a la gente, sí, a mí me gusta eso, pero si ustedes no son capaces de traducirlo eso en una acción concreta, al final es un liderazgo basado en humo realmente. Así que yo los felicito por hacer estas cosas. Sigan invitando a más chiquillos, y qué bueno también que inviten a cabros jóvenes como a Ignacio o a mí o a muchos más que son de mi edad también, porque
porque la política también se trata de renovación. Algún día los políticos de ahora dejarán, se van a retiro, nos va a tocar a nosotros, a ustedes, tomar esos cargos, y qué bueno que ustedes mismos estén rompiendo el típico, así como que yo te nombro a ti y ya tú me nombras a mí, sino que ustedes están rompiendo en eso, están generando las oportunidades, y eso es muy interesante. Así que no, en verdad, muchas gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte de esta conversación. Espero que les haya servido en algo. Igual soy cabra chica, entonces como que tampoco tengo todas las respuestas de todo, pero a veces es muy bueno y totalmente disponible también por si quieren seguir haciendo estas cosas. Yo feliz de ayudarlos en todo, aunque no tengo nada de tiempo porque tengo un magíster ahora, pero feliz. Yo creo que se trata de eso, de compartir experiencias, de ayudarse, de consejos. Y qué mejor de también consejos de cabros jóvenes como nosotros, que tenemos esa misma, que también nos tocó pasar como por la universidad, por el colegio, y que nos costara emprender con la política. Nos tiene a nosotros, porque nosotros vivimos eso hace muy poquito, sabemos los códigos, somos millennials, como que cachamos lo que significa y pueden contar con nosotros siempre. Así que, no, en verdad, mis felicitaciones a ustedes y decirles lo que ya les dije, son líderes, así que sigan cultivando, sigan formándose, sigan generando ese valor mayor que los convierte en líderes realmente. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes.